Bienvenidos a Voces Vivas, el podcast sobre lenguas en peligro de extinción en la Amazonía. Nosotras somos Jessica Pérez Rodríguez y Carolina Rodríguez Alza. Este podcast es un viaje a la Amazonía para conocer sobre las lenguas que allí se hablan, a partir de sus propios hablantes y sus biografías lingüísticas. En la Amazonía se hablan alrededor de 300 lenguas y cada una de ellas se encuentra en una situación vulnerable. ¿Por qué hay lenguas en peligro de extinción? ¿Qué ha ocurrido con sus hablantes? ¿Y qué podemos hacer para evitar que una lengua desaparezca? Aquí intentaremos responder estas y más preguntas, centrándonos en el lugar de los hablantes. Conversaremos con las personas que hablan estas lenguas para conocer mejor sus biografías lingüísticas. Además, contaremos con investigadores invitados que nos ayudarán a conocer otros aspectos sobre las lenguas en la Amazonía. Bienvenidos todos a nuestro quinto y último episodio de la primera temporada de este podcast. Es un gusto saludarlos nuevamente y también es un gusto saludar a Jessica, quien me ha acompañado en la conducción del podcast a lo largo de estos 5 episodios. Hola, Carolina, y hola a todos. Así es muy emocionante saber que nuestro podcast ha llegado a este primer cierre de temporada. Ha sido una temporada fascinante en la que conocimos la historia de la lengua isconaba desde la voz de sus hablantes. En nuestros episodios anteriores conocimos sobre la biografía lingüística de miembros del pueblo isconagua y en este episodio tenemos una invitada especial. Hoy conversaremos con Elita Rodríguez, una de las abuelas del pueblo isconagua. Ella junto a 3 abuelos son considerados miembros importantes del pueblo, ya que cuentan con una larga trayectoria de vida y su conocimiento guarda las tradiciones de los isconaguas. Ellos han sido considerados muchas veces como los últimos hablantes de la lengua isconagua. Al abordar el tema de las lenguas en peligro de extinción, no es raro escuchar sobre la existencia de pocos hablantes, a quienes incluso se les denomina como los últimos hablantes de una lengua. Muchas veces se hablan de los últimos hablantes de manera extraordinaria o exótica. Sin embargo, nosotras no coincidimos con esas opiniones. Por el contrario, pensamos que este término refleja una larga trayectoria de opresiones y luchas, como las que hemos escuchado a través de las biografías lingüística de nuestros invitados. No solo en el caso del isconagua se habla de los últimos hablantes, sino que esto ocurre para varias lenguas consideradas en peligro de extinción. Por ello, quisimos conversar con la lingüista Catherine Bolaños. Catherine, ¿quiénes son los últimos hablantes de una lengua? ¿Por qué se dice que algunas personas son los últimos hablantes? Generalmente cuando nos referimos a los últimos hablantes de un idioma nos estamos refiriendo a que posiblemente sean las únicas personas que conocemos que todavía pueden hablar el idioma en algún nivel, como algún nivel de competencia. Bien sea que sean los últimos que, digamos, saben narraciones en el idioma, o saben, por ejemplo, canciones en el idioma, o saben curaciones o algún tipo de lenguaje ritual del idioma, y que nadie más sabe hacer esto en el idioma. No significa que sean los últimos miembros del grupo étnico. Claro, pertenecer a un grupo no significa solamente hablar el idioma, pues pensemos como si nosotros fuéramos los últimos hablantes de español. No significa que nosotros como grupos de personas que hablamos español dejamos de existir cuando deja de existir el idioma. Es posible que en grupos que ya no haya individuos que hablen el idioma o que haya muy pocas personas que todavía hablan el idioma. Los otros miembros del grupo han cambiado a hablar un idioma distinto, bien sea el idioma de los grupos circundantes como vecinos que hablan otros idiomas o el idioma como hegemónico de la región. En el caso, por ejemplo, de la Amazonía podemos pensar en que los idiomas hegemónicos pueden ser español o pueden ser portugués, generalmente. Entonces, cuando decimos que hay un último hablante o unos pocos últimos hablantes, significan que son las últimas personas que aún pueden tener un nivel de competencia en la lengua en distintos géneros discursivos, que no solamente nuevamente es que puedan hablar con alguien, sino que conozcan algunas partes del discurso del idioma que ya no se usan. ¿Podrías compartirnos algún caso que hayas conocido o seguido de cerca dentro de tu experiencia de investigación? Por ejemplo, en el 2016 nosotros conocimos a Sixto Muñoz, que es considerado en la Amazonía colombiana como el último hablante de la lengua tinigua.
último hablante no significa que no existan más tiniguas. Y cuando decimos es considerado el último hablante es porque aún no conocemos más personas que puedan hablar el idioma. Tenemos la esperanza, sí, de que existan otras personas que hablen el idioma, pero no las hemos conocido. Ahora bien, Sixto no tiene con quién hablar, no tiene con quién mantener una conversación en su propio idioma. Pero él tiene una competencia en la que él nos puede contar historias en el idioma, él puede cantar algunas canciones en el idioma, él puede narrar, básicamente monólogos, ¿no? Como cuestiones de su vida en el idioma de él. ¿Qué puede haber ocurrido con los últimos hablantes o con las demás personas que en algún momento hablaron el idioma? Como decía, puede que ellos mudaron a hablar un idioma de los vecinos, o el idioma hegemónico. ¿Qué lleva a que los hablantes y sus pueblos aprendan otras lenguas? Esto puede deberse a muchas causas, ¿no? Puede responder a la necesidad de necesito comunicarme con, por ejemplo, las instituciones estatales. Necesito poder incrustarme en el sistema escolar, en el sistema incluso de los medios, ¿no? Nos gustaría también saber si es posible revertir esta situación. Es decir, si es posible retomar una lengua que se considera en peligro de extinción o incluso extinta. ¿Qué es necesario o qué hace falta para ello? Sí, sin duda es posible, pero sin duda también es un trabajo muy complejo, porque significa volver a tener representaciones sociales e identitarias con ese idioma, que generalmente no es fácil. Ahora, hay algunos grupos que han empezado a hacer ejercicios de retoma de la lengua a partir o de últimos hablantes o incluso a partir de registros, quiere decir como documentos de, bien sea por ejemplo en la época de la conquista, de misioneros que dejaron como algunos registros escritos de oraciones en el idioma, o a partir del ejercicio como constante con últimos hablantes. ¿Tenemos ejemplos de la lengua de la Amazonía que hayan retomado o revitalizado? Por ejemplo, en Colombia existió en la época de la conquista un grupo muy fuerte en la región en donde hoy en día es Bogotá, que es la capital de Colombia. Existía un grupo de gente que se llaman todavía los muiscas. Su idioma pertenece a la familia lingüística chibcha. Y no quedaron hablantes activos del idioma después de mucho tiempo. Pues claro, estamos hablando del año 1400, al final de 1400, ¿no? En donde las personas fueron dejando de hablar el muisca. Todavía hay individuos hoy que se reconocen como muiscas, pero el idioma no se habla, no se aprende como primera lengua. Los niños no crecen hablando el idioma, pero hay un grupo de gente que reconociéndose como muiscas empezaron a hacer una investigación de los textos que dejaron los conquistadores y los misioneros. Y entonces a partir de esos textos y a partir como de comparaciones que ellos hacen con una lengua hermana al muisca que se llama el uwa, empiezan a hacer como una retoma de la lengua. Y entonces dicen, bueno, si la palabra para hablar se decía de esta forma, pues entonces vamos a empezar a introducirla. Y hacen un grupo de estudio en el que ellos intentan reconstruir la lengua a partir de estos textos. También hay, por ejemplo, la experiencia en Brasil, en nororiente de Brasil, en donde los Quirirí hacen una retoma de la lengua a partir del lenguaje ritual. Es como los quirirís dejaron de hablar su idioma, dieron espacio más al uso del portugués, pero quedaron los curadores y los sabedores espirituales que tienen un discurso ritual todavía en quirirí. Entonces, a partir del uso de ese discurso, hay un grupo de gente que pertenece al grupo Quirirí que dicen vamos a retomar la lengua a partir de esto que todavía existe con estas últimas personas que son los que saben este lenguaje. Entonces, claro, tiene que haber como una apertura de esto que es el lenguaje ritual sagrado para poder hacer retoma a partir de allí. Hay una experiencia también en el norte de América en donde un grupo de Mohawks deciden empezar a retomar el idioma a partir también del ejercicio con últimos hablantes, ya personas mayores, y los contratan básicamente como profesores del idioma. Entonces hacen ejercicios donde los niños pasan tiempo con estas personas mayores que son contratadas dentro de los colegios, y entonces empiezan a hacer interacciones únicamente en el idioma para que
los niños empiecen a aprender a partir de allí. Estos le llamaron como nidos lingüísticos. ¿Eso significa que sí es posible que la lengua pueda hablarse, aunque existan pocos hablantes? Sí, la respuesta es sí, es posible que una lengua vuelva a hablarse aun cuando la lengua tiene últimos hablantes, pero también es un ejercicio que va a ser de bastante compromiso de las personas que quieren hablar la lengua, pero no solamente compromiso, sino como va a significar un ejercicio que puede llegar hasta a ser doloroso, ¿cierto? Porque nos estamos enfrentando a esto que hace parte de nuestra identidad. Entonces, como es doloroso ver que estamos perdiendo algo y que se va a hacer un recorrido, además, por reivindicaciones sociales, reivindicaciones de identidades que exigen como una inversión emocional de parte de las personas que van a tomar este ejercicio de retomar la lengua. Conversar con Caterine Bolaños nos deja una importante reflexión sobre que un pueblo no deja de existir cuando deja de existir su lengua y que incluso es posible despertar, retomar o revitalizar una lengua considerada extinta. Así, los últimos hablantes no son ni serán los últimos, siempre que una población decida retomar su lengua. Si bien este es un proceso que acarrea muchos esfuerzos, existen experiencias en la Amazonía y alrededor del mundo que demuestran que esto es posible. Para este episodio conversaremos con Nelita Rodríguez, una abuela de los pueblos cisconahuas. Ella es una persona clave en el proceso de revitalización de la lengua. Así ha participado en varios esfuerzos por documentar la lengua, preparar materiales y enseñar el isconahua a los niños. De tal manera, en el 2018, ella recibió la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura por parte del Ministerio de Cultura del Perú en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna. Nelita Rodríguez Campos. Hablante isconahua ande que nahuanica. Baba uy nama kasi uy mahkati maku uy mahkati biko. Nelita es una de las personas isconahua que vivió la experiencia de contacto en 1959, que llevó a su pueblo a integrarse a la Sociedad Nacional Peruana. Tras una larga travesía por río, ellos llegaron a la zona del río Callería en el Ucayali, exactamente en la Amazonía peruana. Actualmente ella vive en la comunidad nativa Callería junto a su esposo, nietos y demás familiares. Conversamos con Nelita sobre la lengua isconahua y cómo su experiencia de vida la había llevado a aprender otras lenguas. Por ejemplo, cuando los isconahuas se mudaron a la comunidad donde ella hoy vive, encontraron que la población hablaba shipibo-conibo, otra lengua indígena. Por eso le preguntamos sobre cómo fue su experiencia aprendiendo el shipibo y qué ocurrió entonces con la lengua isconahua que ella hablaba.
Ate no yo kota hato ikai ka sipi uari ki sipi. Sigari ki honli bo sipi. Kate yo ikai. Tera honli. Hato yo ikai ke mi kuchi bangi. Hato yo ikai ke kuchi bangi. Askate ikai tanga. Ate loa ikai skade gutsan ku kamaning kate koma. Ate biga completo nika ke sipi ron. Ate no nas ka to nika ya. Askara na vino tai. Askata ke me asha kai. Askata ke no abu yo ke asha kai. Pero ma to ma hoas ke ma. Ata no ho ikai ka to ribi. Nuskara ona ma buri be ikas bire ka kunya makate. No ho itani ke iu ma to ho ira nika te me. Irama ka ma no ho ikun kana. Mo ka asha me ite. Wa bunda ka no ho isha mo ikate. No bide se ika. Rama ka no kai bo yama. Utsa ko ho kana. Askate no yo iti. Utsa ha ikutara. Abis ke no ko utsa wa ya ponta ka te yo ya askate. Askara. Ata en fin na ga iko askara. Rama ka ta ya bichu. Habu sama yo iti biya. No huinka. Siapa yo? No baku bo ika biga ma kike no mina da shipi. Hasta aparte de shipi bo huika, usa huibo me asha ma. Ika ma de. Usa huibo da asha mi. Iti ka ha usa huibo no usa bo yo ika no pata ika tenga ga ini batiga. Igar khas ka dai ke usa hui unakas. Yamina hui. Mastana hui. Ari que shoko nika ta. Tras escuchar a Nelita y sus recuerdos sobre sus primeras experiencias en nuevos contextos y cómo aprendió otras lenguas en ellos, quisimos saber sobre sus opiniones sobre la actual situación de su idioma. Así que le preguntamos sobre qué pensaba sobre la lengua isconao. Mi huica, isconao hui. En China na ya no ko hui coyote ma coyote ka si algún suko ati haku buta isconao ka hui no hui coyote ka ya me. Shipi bo kasi ki shipi bo hui de biki ma coyote iku biki ha una honi bo una bakra no bo ishon ki ha hui ma libro pico kana ke ma shipi bo ribi askari bi ki no hui ribi ya ku yo ma kasha ma ya abano ko baba bo una ki no ko baba baku bo una ban kai bo askate yo ikata existe te ha ko iskunawa ma yama rusti yama ribi hari ki andi budi ki iskunawa ipauni hari ki baku no baba bo isko ho yo iti kunai ka askara. Reconociendo la preocupación de Nelita por el estado actual de su lengua y también por el futuro de ella mediante sus hijos y nietos, quisimos saber más sobre cuál era la relevancia de aprender isconao hoy. Importante que abaja una de que isconao que tribu que hizo para una de copi. No una con atón hui video y que ya minawa mastanawa atón ya hui video y no hasca de ate para no más vacan que ko baba bo kikini nato hermano shipi bo domina naiki ate usa te hato nato no ko baba ska haska ka sabi makunya magate abida ne ko to ya yo kata ana ko na ba ska ka bi ada masuk ko abida tani. Aku pikir kuyu mati makan ambil betul kuyu mati makan.
chipi buhui kuyo ama. Ahí estamos acá. Chipi buhui kuyo tama ma chipi bu kimayama bu abaku bu tombaba bu. Iya tombaba una masa iti bu una kas que atuyo caso una las cara mano kuyo tienes que manos que tienes que tener la llama no sé. Tras escuchar a Nelita Rodríguez, hemos conocido aún más sobre la actual situación del pueblo isconagua y su trayectoria, sobre quienes hablan la lengua isconagua y sus esfuerzos por encaminar a los futuros hablantes de este idioma. Escuchar la voz y la experiencia de Nelita es fundamental para comprender sobre qué ocurrió con la lengua isconagua y por qué es considerada una lengua en peligro de extinción, pero sobre todo, cuáles fueron las trayectorias de sus hablantes a lo largo de estos años. Jessica, quien me acompaña en la conducción, es también miembro del pueblo isconagua y una importante activista de la lengua. Actualmente sigue sus estudios en educación intercultural bilingüe en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Luego de 5 episodios, no quisiéramos terminar sin escucharla a ella y saber sobre su perspectiva al respecto de la lengua isconagua, el número de hablantes, la situación de los próximos hablantes y qué se requiere para que su idioma se fortalezca. Hasta ahora tenemos los 4 ancianos isconaguas de los que fueron contactados en los años 50. Ahí tenemos Nawanika, Pibiawin, Chivikawa, Winikura. Hace poco uno de los isconaguas más joven que fueron contactados en esos tiempos, que llamaba Kishtel, que murió hace poco, y de los cuales los 4 siguen vivos. Y al pasar de los años, ellos también tuvieron hijos, nietos, bisnietos, y gracias a esos 4 y los que murieron somos varios. Detrás de esos 4 y somos casi como 100, pasa los 100 personas. Y gracias a esos 4 el Estado nos reconoce como en contacto inicial hasta hoy en día. Y por otro lado, yo veo que la situación del isconagua dentro de 10 años, tanto jóvenes y niños va a ser concientizados con la identidad. Tanto jóvenes y niños va a ser concientizados con la identidad. Tanto en la escuela y en el hogar estarán hablando en la lengua isconagua, no tanto como hablaban nuestros abuelos. Se sabe que al pasar de los tiempos va cambiando según el contexto, tanto morfológica y fonética. Y además, si hacemos una línea de tiempo desde donde no había nada hasta ahora, vemos que hemos avanzado regular. Para empezar, ya tenemos nuestro alfabeto normalizados, gracias al Ministerio de Educación. También, por otro lado, hemos creado nuestra propia ONG y algunas personas externas también nos ayudan con la revitalización de nuestra lengua. Y hay un proyecto que hace poco salió, la Escuelita Isconagua, donde participan niños, jóvenes y adultos, tanto shipibos e isconaguas. Ya los niños poco a poco ya van adquiriendo su identidad de lo que se avergonzaba anteriormente y entre otros trabajos que ya vienen haciendo y lo que venimos haciendo. Y por otro lado, yo considero que para revitalizar la lengua es importante tener en cuenta, ¿no?, la unión, concientizar a jóvenes y niños, una actitud positiva y la acción. ¿Por qué tenemos que ver esos aspectos? La unión, como dicen, ¿no?, la unión hace la fuerza. Uno solo no puede hacer cosas si es que el pueblo no está de acuerdo o no colabora cuando un grupo de personas
lo quiere hacer. Concientizar jóvenes y niños. Segundo, ahí es lo que debemos trabajar más, porque ellos son los futuros isconavas. Ya que son los futuros isconavas, los niños, ¿no? Ahí es lo que trabajamos más. Cuando ya los abuelos ya no estén, si es que no hacemos eso, mejor ni hablar, ¿no?, sobre el futuro de los isconavas. Una actitud positiva. Vendrá cosas negativas que nos harán, ¿no?, sentir ya me rindo, hasta aquí nomás. En esas situaciones uno tiene que estar con la mente positiva para hacer bien las cosas. Y por último es la acción, ¿no? No solo es hablar y hablar y al final no hay resultado. Tiene que ser las dos cosas, hablar y hacer. Si es que hablamos y no hacemos, ¿quién lo va a hacer? Para eso estamos preparándonos y hacer lo que podemos con las personas que quieren hacerlo realidad lo que hablamos. Muchas gracias. Tras el mensaje de Nelita, miembro de una de las generaciones de abuelos y sabios del pueblo isconagua, y también tras el mensaje de Jessica, una de las activistas más jóvenes de su pueblo, no nos queda más que agradecerles a ellas y a todos los miembros del pueblo isconagua por compartir sus biografías lingüísticas con nosotros. Nos despedimos ahora, esperando volvernos a encontrar en una segunda temporada en la que podamos contar con la participación de otra población de la Amazonía, que quiera alzar su voz para contar en primera persona sus propias biografías lingüísticas y así dar a conocer por qué las lenguas que hablan son consideradas en peligro de extinción. Estas biografías, como hemos escuchado en este capítulo, también nos cuentan de la fortaleza de los hablantes y sus pueblos, y cómo ellos imaginan un futuro junto a sus idiomas.